Neoliberalismo. Para muchos el terrible dragón de las 7 cabezas. La bestia corrupta del fin de los tiempos. La prostituta impune del apocalipsis. Neoliberalismo. Un monstruo aparente que vamos a desenmascarar en la radio. Presentamos Políticamente Hablando, un análisis profesional, académico y formativo de las realidades sociales, económicas y de Estado nacional. Políticamente Hablando, porque la política es parte inevitable de nosotros. Universidad 921, ideas políticas que suenan. El siguiente programa es ajeno a Universidad 921. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores. Bienvenidos otra vez a este programa Políticamente Hablando, el cual se transmite todos los jueves desde las 7:30 hasta las 8:30 am por Universidad 92.1. Como siempre estamos bajo la coordinación del doctor Mario Roberto Morales. Muy buenos días, Mario Roberto. Muy buenos días, Carla. ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias. Muy contenta de compartir nuevamente los micrófonos en otro programa. Y pues mi nombre es Carla Roldán. Es importante hacerles notar que este es un programa que nace dentro de la dinámica de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con el fin de analizar y debatir sobre temas de actualidad e interés nacional e internacional desde un enfoque social y académico. Queremos recordarles que nos pueden encontrar en www.facebook/Políticamente Hablando. También pueden enviarnos sus comentarios o dudas o sugerencias sobre temas a políticamentehablando.usac@gmail y vernos en línea también. Estamos disponibles acá, puede también conocernos, porque puede escuchar y ver el programa, conocer a nuestros invitados a través de www.radiou.usac.edu.gt. Tal y como lo hemos publicado en nuestras redes sociales y anunciado pues la semana pasada también, el día de hoy estaremos conversando sobre las ideologías económicas del neoliberalismo. Para ello tenemos como invitado al licenciado Álvaro Velázquez, a quien presentaremos ya apropiadamente después de la debida introducción de nuestro coordinador Mario Roberto. Gracias, Carla. Pues muy buenos días. Efectivamente, hoy vamos a hablar de las ideologías económicas del neoliberalismo, o por lo menos ese fue el título que le dimos a esta problemática, que es grande, que se puede abordar desde diferentes perspectivas, pero hoy trataremos de hacerlo desde la economía, que en nuestro criterio pues es la base del resto de análisis que se puedan hacer sobre el fenómeno neoliberal. Y como todos sabemos, sobre todo en nuestro medio hay una gran confusión sobre los términos liberal y neoliberal, ya que los neoliberales se llaman a sí mismos liberales y niegan el neo con mucha fuerza, con mucho énfasis, ¿no? Pero para hablar de eso tenemos aquí a Álvaro Velázquez. Yo quisiera decir algunas generalidades para ambientar la discusión, en el sentido de que vale la pena recordar que el liberalismo clásico giraba en torno entre otros, a 3 puntos fundamentales. Uno, la igualdad de oportunidades, la libre competencia, segundo, y el control de los monopolios por parte del Estado. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, recordar también que la Escuela Austríaca de Economía, que es de donde surgen Hayek y Mises, dos de los ideólogos que inspiran el neoliberalismo y sus diferentes variantes en nuestro medio, surgen en esta escuela. Decía, esta escuela venía desde principios del siglo XX, pues siendo auspiciada por corporaciones monopólicas, tendentes precisamente a ajustar el neoliberalismo antimonopólico a los intereses de corporativos transnacionales, ¿no? Y es así como en 1948 Hayek funda en Suiza, en Mont Pelerin, su sociedad Mont Pelerin,
con el objetivo de influir a los políticos del primer mundo para infiltrarse en los gabinetes de sus gobiernos y orientar a esos gobiernos hacia políticas económicas favorables a las corporaciones transnacionales, ¿no? Según tengo entendido, cuando Reagan llega a la presidencia en los 80, casi el 80% de su gabinete había pasado por Mont Pelerin. Otra cosa que vale la pena recordar es que el capitalismo corporativo transnacional es una variante de acumulación capitalista que empieza en los años 70 en el primer mundo y se manifiesta ya agudamente en América Latina en los años 90, ¿no? Y que consiste en transnacionalizar la producción de mercancías, en sacar las plantas de producción de mercancías del primer mundo, ponerlas en el tercer mundo, abaratar así los costos de producción y de consumo e incorporar a las pobrerías del tercer mundo a la lógica del mercado. Pero el neoliberalismo en sus diferentes variantes necesita controlar el Estado para, paradójicamente, disminuir la capacidad de control del Estado sobre la economía. Y esto fue lo que ocurrió, por ejemplo, en la Inglaterra de Thatcher, en los Estados Unidos de Reagan, las Reaganomics, y su famosa frase, el Estado no es la solución, el Estado es el problema, y en el México de Salinas de Gortari, en la Argentina de Menem, y después en la Guatemala de Arzú, que porque es a partir del 96 con la firma de la paz que aquí entra el neoliberalismo en su fase más intensa. La influencia del neoliberalismo se hace sentir fuertemente en el Estado, en la debilitación del Estado que empieza sobre todo a partir de Arzú. Y de hecho la Guatemala que vivimos en la actualidad arranca de la coyuntura del 96, es decir, de la firma de la paz. No necesariamente por la firma de la paz, sino por lo que eso implicó en materia económica, y después, digamos, en materia de influencia de la cooperación internacional, y de los factores que incitan a la violencia generalizada que vivimos actualmente, ¿no? Pero estas generalidades son solo para ambientar la discusión del problema, que tiene que ver con cuáles son las ideologías económicas del neoliberalismo, porque el neoliberalismo tiene varias vertientes. Los neoliberales mismos no aceptan este calificativo, y entonces vale la pena hacer esta diversificación. Y a propósito, pues Álvaro Velázquez publicó recientemente un libro en el que aborda desde esta perspectiva ese problema y alude, por supuesto, directamente a la manera en que el neoliberalismo surge y se desarrolla actualmente en nuestro medio, así como los términos del debate sobre el neoliberalismo en nuestro medio. Así que regreso la palabra a Carla para que presente a nuestro invitado formalmente e inicie las primeras preguntas para él. Bien, muchas gracias. Y para comentarles un poco sobre nuestro invitado Álvaro Velázquez, él es sociólogo, columnista de prensa, investigador social, autor de La ideología burguesa y democracia, una aproximación al movimiento libertario en Guatemala, y de aproximación a una sociología del proceso de paz guatemalteco. También ha escrito Venciendo al Minotauro, apuntes para una reforma política en Guatemala, y entre otros varios ensayos publicados en México, Guatemala y Costa Rica. El último de ellos es Las izquierdas políticas y las clases medias en Guatemala. Bueno, y ya sin más introducción, buenos días, bienvenido Álvaro, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias Carla, y muchas gracias Mario Roberto por estar aquí en Políticamente Hablando, por la invitación realizada. Es un honor para mí volver a la cabina de Radio Universidad, donde he estado no pocas veces, y gracias porque me dan la oportunidad de volver a hablar sobre este trabajo que ha sido bien recibido entre la crítica a las ciencias sociales y económicas en Guatemala, y ha sido para mí un orgullo hacer un aporte. Ahora, de hecho, estoy ya iniciando el segundo trabajo derivado de la esfuerzo realizado en este primer trabajo, que era básicamente hacer un escaneo sobre el movimiento libertario, sus ideologías,
el centro de gravedad, que es la Universidad Francisco Marroquín. Bueno, pues ahora como quedó, digamos, una pata coja ahí, que era cuál es nuestra propuesta, aunque se esboza en el epílogo, ahora estamos haciendo ya un trabajo que se llama Entre lo público y lo privado, una crítica a la razón burguesa. Ahí ya más o menos dibujamos entonces cuál es la respuesta, digamos, democrática a los enfoques liberales de todo tipo. Bien, entonces muchas gracias. Y vamos a empezar ya con con el contenido que tenemos preparado para este programa. Y creo que es esencial iniciar con algunas cosas bien básicas, como que nos pueda explicar de una manera más adecuada qué es liberalismo y qué es neoliberalismo, cuáles son las diferencias entre ellos y qué los caracteriza. Uh-huh. Bueno, yo provengo de la militancia de la izquierda, pero también con formación social, así que tenía siempre, digamos, del otro lado de la polémica un esfuerzo por entender quién es el adversario y en qué cree el adversario, ¿verdad? Y en ese sentido, me parecía que en Guatemala las izquierdas teníamos o adolecíamos de en tanto que veníamos de la guerra, sí teníamos identificado solamente al Estado en general y al ejército en general, o a la oligarquía en general, en abstracto, teníamos ese adversario ahí. Sin embargo, este adversario se constituyó con un pensamiento económico, con un pensamiento político, y hacía falta hacer un esfuerzo por entenderlo, desgranarlo y escanearlo. Y por ejemplo, yo había estado leyendo trabajos de Perry Anderson sobre el neoliberalismo y otros pensadores, pero eran lecturas desde la izquierda donde se tasaba a todos con la misma tijera, digamos. Y yo comencé a ver que el del neoliberalismo del que se hablaba en los tratados económicos internacionales, el que prevalecía en Guatemala era distinto, era mucho más radical y más esencialista, como diría Mario Roberto. Entonces yo no entendía la diferencia o por qué era esto. Así que me propuse investigarlo, comencé en el 2010 y terminé en el 2012. El primer borrador, debo decirlo aquí en público, fue Mario Roberto Morales, el que lo leyó, un borrador bastante primitivo tal vez, pero fue Mario Roberto. El segundo fue Edelberto Torres, quien me dijo, mire, yo no sé nada de economía y de liberalismo, mejor páseselo a Juan Alberto Fuentes, y se lo pasé a él, y luego también lo leyó Edmundo Urrutia. A partir de eso, entonces ya otros lo fueron leyendo, y una vez que estuvo publicado y salido, así como salió, porque un trabajo nunca se afina completamente, pero ahí ya con el primer editorial, incluso la primera edición tenía errores porque era una edición bastante pobre, digamos, que de todos modos fue el beneficio de la duda que me concedió don Antonio Móvil, de la editorial Serviprensa. Se vendió muy bien en las universidades, en el interior lo estuvimos reproduciendo, y eso permitió una segunda edición ya más elaborada y con un prólogo de Juan Alberto Fuentes Knight, que ya lo había leído. Entonces Juan Alberto nos introduce en un panorama sobre el tema del liberalismo, pero él mismo no había estado abordando ese tema. De hecho, de quien yo más leía en Guatemala sobre el tema liberal era aquí de Mario Roberto Morales, desde su columna A Fuego Lento, ¿verdad? Uh-huh. Discrepo de algún enfoque que él tiene sobre pero no es esencial, digamos, son matices de cómo percibimos el tema liberal, pero sí hay que decir ahora, a partir del trabajo descrito, que el liberalismo en Guatemala se compone por lo menos de 4 vertientes. Una es la Escuela Austriaca de Economía, que nace y se reproduce desde la Universidad Francisco Marroquín, y otras como por ejemplo el CES, etcétera. Y está también la Escuela de Chicago, que es la Friedmaniana, de origen estadounidense. Esta se reproduce en centros como Fundesa y el CIEN. También está la Escuela del Pensamiento de Edward Röpke, que tiene que ver con la escuela del mercado, ¿cómo le llaman? Mercado social, algo así. Y esto tiene que ver con la democracia cristiana y todo el pensamiento. Entonces se reproduce desde la CIES, por ejemplo.
Y también está el liberalismo socialdemócrata, que es un liberalismo boviano, digamos, que admite la presencia del mercado y el Estado y que expresa un liberalismo social. Esas son como las 4 grandes vertientes, unas más y otras menos influyentes, y yo creería que, digamos, la que domina a nivel macroeconómico de la Escuela de Chicago, porque además tiene que ver con toda la infraestructura de los organismos financieros internacionales y con el Banco Mundial, el FMI y otros, mientras que la escuela austríaca está confinada a la Universidad Francisco Marroquín, al CES y algunos pensadores o propagandistas más bien dentro de los medios de comunicación. Y ahí también son muy reconocidos, por ejemplo, República GT, que está bastante sesgada hacia la escuela austríaca, pero con otras presencias ahí de gente que viene de CACIB, del Movimiento Cívico Nacional, los blancos, etcétera, y también está en varios segmentos de Canal Antigua, y están en otras presencias del tinglado mediático guatemalteco. Y en general, cuando uno ve a la clase política guatemalteca, la que está representada en el Congreso de la República, nos damos cuenta que muchos de ellos han recibido cursillos, también miembros de la prensa, otorgados por la Escuela de Gobierno, también, que es otra expresión, digamos, de una mezcla de Escuela Austriaca y Escuela de Chicago. En la Escuela de Gobierno, en los programas de apoyo legislativo que ha realizado el CIEN y y becas que ha realizado la Universidad Francisco Marroquín, y lo cual explica, junto con la compraventa de votos, lo cual explica el pensamiento neoliberal en Guatemala. O sea, Álvaro, que todas estas vertientes vos sí las meterías dentro de un concepto genérico, neoliberalismo. Yo dejaría dentro del neoliberalismo solo a la escuela austríaca y a la escuela de Chicago. Yo creo que la economía social de mercado, que será la de William Rothke, y de los socialcristianos, se alejan un tanto de ese pensamiento. ¿Por qué? Porque ellos sí creen más en la intervención del Estado y estarían más cercanos en América Latina a lo que fue el pensamiento de la CEPAL, de Raúl Prebisch o de Keynes. Pero más keynesianos en Guatemala serían los socialdemócratas, aunque ellos están en franca marginalidad. Digamos, si uno ve el G40, que es el del grupo de economistas plus, que se reúnen para analizar temas fiscales y macroeconómicos, los keynesianos allí son minoría. Ahí estarían, por ejemplo, ICEFI, que es uno de los que representa más o menos la fortaleza, la recuperación de la fortaleza fiscal del Estado. Pero neoliberales en el sentido mediático del término, y en el sentido ideológico y en el sentido económico, del control de la macroeconomía y del pensamiento económico, es Escuela de Chicago y Escuela Austriaca. Pero vale decir que aquí la Escuela Austriaca es la más feroz, digamos, porque además se mezcla con un anticomunismo bastante milenista. Sí, de Guerra Fría, ¿no? Sí. Sí. Y bien, ya nos enfocamos bastante aquí en lo que es a Guatemala, pero en términos del debate global, ¿cuál es el neoliberalismo? Porque, pues según entiendo, aquí en Guatemala se entiende, pues, yo creo que cada región entiende diferente el neoliberalismo. Como bien decía Mario Roberto, también hay algunos que férreamente pues se oponen, los liberales clásicos o los libertarios, contra el neoliberalismo. Entonces, a nivel global, ¿qué entendemos por el neoliberalismo? A nivel global es un pensamiento que, como ya introdujo Mario Roberto, se comenzó a gestar desde la crisis económica mundial de 1973, con la llamada crisis energética, el traslado de la deuda, etcétera. La Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala está presentando Políticamente Hablando. Bien, amigos, estamos de vuelta hoy con su programa Políticamente Hablando. Como siempre les mencionamos, este programa se transmite desde las 7:30 hasta las 8:30 AM, bajo la coordinación de Mario Roberto Morales, quien les saluda, Carla Roldán, y hoy estamos hablando sobre las ideas económicas del neoliberalismo. Para ello tenemos como invitado al licenciado Álvaro Velázquez, quien ha escrito varios libros y temas
pues en relación a eso, entre ellos está ideología burguesa y democracia. Entonces, antes de irnos a la pausa, las personas pues que nos acaban de sintonizar estuvimos hablando y diferenciando un poco sobre qué es neoliberalismo, qué es liberalismo y cuál es su enfoque en Guatemala. Pero quisiéramos seguir entonces abordando el tema sobre cómo se entiende tal vez en América Latina el neoliberalismo, que toma tal vez esta palabra y cómo se confunde también, ¿verdad? Después de las medidas y políticas tomadas en el consenso de Washington. Sí. Bueno, la idea del consenso de Washington es que el Estado, como ya señaló Mario Roberto, el Estado es un problema en la gestión económica, en la eficiencia económica. Y se vendió entonces como receta que el retiro, digamos, del Estado de toda la esfera económica y de toda la esfera de la distribución de la riqueza y redistribución es lo obligado, y que entonces reina el mercado. El tema de triunfo de la sociedad civil frente al Estado, esa era la vertiente política de este mandato. Y entonces, digamos que ahora que ya se entiende un poco más en la opinión pública la diferencia entre la escuela austríaca y la escuela de Chicago, algunos ingenuamente dicen, no, es que la escuela de Chicago es más beneficiosa porque entiende más la participación del Estado, etcétera. Y yo creo que ahí hay un error, porque en realidad ambas escuelas son idénticas en sus fundamentos y son idénticas en sus conclusiones. Es decir, que el reino de lo privado debe prevalecer, que el Estado es un estorbo. En lo que varían es en el método. El método de análisis de la escuela austriaca enfatiza el análisis macroeconómico, lo macro, lo segregado, mientras que la escuela austriaca rechaza todo lo macro, no lo quiere ver, no lo quiere aceptar, y no quiere y no puede, porque su metodología stricto sensu es el individualismo metodológico. Entonces, pero ambas se venden, digamos, la escuela de Chicago se vende como soluciones privadas para problemas públicos, mientras que la escuela austriaca diría solo la solución privada es la única aceptable. El Estado es aquí no solo un estorbo, sino que no debería existir. Entonces, digamos, es mucho más radical, y lo que los austriacos opinan de la de Chicago es que lo que está haciendo de todos modos al practicar este método es alimentar al monstruo. Entonces, ¿por qué tienen que ver con el tema monetario, que tienen que ver con el tema de la inflación, que tienen que ver con el tema de las tasas de interés, etcétera? Mientras que perfectamente para la escuela austríaca no debería existir ningún banco estatal. A pesar de que, por ejemplo, en Estados Unidos la Reserva Federal es privada, pero concentra todo el tema de la gestión pública del dinero. Ellos insisten en que no debe existir banco central en ninguna parte del mundo, y en Guatemala por lo menos lograron, con las reformas constitucionales del 93, lograron que el Banco de Guatemala no le preste ni un centavo al Estado. Antes se prestaba del Banco de Guatemala al Estado al 3% de interés, hoy está eso prohibido, se pasó todo al financiamiento privado, y como tenemos un déficit fiscal que impide, digamos, ser al Estado solvente en materia financiera, entonces el Estado siempre tiene que recurrir a préstamos internos, a deuda interna y deuda externa, y la deuda interna se tasa en el 16% en promedio con la banca privada. O sea que los grandes ganadores es la burguesía financiera, que le llaman, tanto a nivel guatemalteco como a nivel internacional. Y los bancos internacionales también prestan, digamos, con una ley que le dice a Guatemala ha suscrito ese convenio, que es el mismo que denunció Rafael Correa, en el que nuestra déficit fiscal, es decir, de deuda, no debe pasar del 3%. ¿Esto qué significa? Rafael Correa no el dictador guatemalteco, lo explicó muy bien. Tú no puedes pasarte de 3% de déficit, significa que tienes que mantenerte lo más cercano al balance fiscal. Y entonces no puedes invertir en gestión social, no puedes invertir en inversión pública, no puedes invertir en desarrollo, porque debes estar velando porque tu déficit fiscal solo alcance para pagar los réditos de la deuda. Entonces, y mantener la burocracia, digamos, lo más pequeña posible. Entonces hay un paradigma que ya comienza, por lo menos en Sudamérica, comenzó a ser desmontada, la larga noche neoliberal que le llamó Correa en su discurso. En América del Sur ya comenzó a ser clausurada. En cambio, en Guatemala vivimos todavía bajo esa larga noche
que se está convirtiendo en pesadilla, porque ahora toda la legislación vienen por más. Entonces lo que yo he hablado es que estamos pasando de un estado neoliberal a un estado ultraliberal, donde lo que reina es la soberanía del mercado y la gente importa ya un bledo, porque a esta gente no le interesa la reducción de la exclusión social, no le interesa el desarrollo para todos, sino para los pocos. Precisamente en ese sentido, las causas del neoliberalismo para la sociedad. En el neoliberalismo, como estábamos comentando fuera de micrófono, se contempla también el derecho laboral, como decir, la flexibilización laboral, la terciarización y eliminar a lo mayor posible el gasto público, ¿verdad? Y el gasto social. En este sentido, entonces, podríamos decir que esta también provoca estas crisis sociales que a veces sí estamos viviendo, yo creo que en todas las partes del mundo, no solo acá en Guatemala. Sí, en efecto, porque digamos el mantra ideológico, lo que dice, por ejemplo, la Escuela de Chicago, dice el factor trabajo, no le llaman el trabajador. El factor trabajo y el factor capital lo que deben hacer es moverse por precios de mercado. Entonces hablan de un mercado laboral, hablan de ley de oferta y demanda en el tema laboral, y eso lo avala perfectamente la escuela austríaca, con el agravante de que digamos que ellos consideran que todos los desempleados son potenciales empresarios, o son empresarios porque están vendiendo chicles en la esquina, porque están vendiendo chucos en la esquina, etcétera, o el ilustrador que él es un empresario, según esta otra escuela. Mientras que la de Chicago pues nos dice, pues tiene que haber un mercado flotante en el tema de laboral, y esto lo que contribuye es a la generación de mayor precarización laboral, la tercerización, todo lo que tiene que ver, ya lo decía el presidente Correa, mencionaba un ejemplo ahí de una empresa en Estados Unidos, una gran cementera, que llevada a juicio por el tema laboral, su defensa absoluta en el tribunal fue: nosotros carecemos de ningún empleado, no tenemos ningún empleado, a pesar de que tenían 600 millones de ingresos anuales de dólares, pero todo lo tenían tercerizado, y en esa tercerización, usted lo ve en la telefónica, usted lo ve cuando va a pagar su teléfono o la energía eléctrica, o va a cualquier centro privado en Guatemala, ve que toda la gente que hace limpieza, que está atendiendo al público, etcétera, llevan otro logo distinto al de la empresa, porque es el que ya están contratando para dispersar, digamos, los derechos laborales, el pasivo liberal, etcétera. Y esto, hay autores como Marta Hernecker y otros autores mucho más sofisticados, pero menciono a Marta Hernecker porque la mayoría lo conoce, que crea una nueva lucha de clases, dice, es entre el trabajador privilegiado y el trabajador que no lo tiene. Y bueno, yo he venido identificando además una serie de contradicciones en nuestro país sobre ese tema, y vale la pena realizar otro programa sobre cómo se está expresando actualmente la lucha de clases. Sí, eso es otro problema interesante. Pero volviendo a tu primera respuesta sobre la influencia de las corrientes neoliberales aquí, y la manera en que influyen, ¿no? Es decir, así como Mont Pelerin, pues aquí la Marroquín hace cursos, invita. A mí una vez me invitaron, me pagaban creo que $200 para que fuera a recibir un curso, ¿no? Y me excusé muy amablemente, muy amablemente. Además, la excusa era real, yo tenía que ir a dar un curso fuera de Guatemala y no podía ir, ¿no? Creo que tampoco habría ido si hubiera tenido tiempo. Pero pues ya por razones personales. Pero esta es una manera de influir, ¿no? Es decir, esos cursos de que hablabas para la clase política, para empresarios, incluso les pagan por llegar a recibir estos cursos, ¿no? Pero, digamos, en materia de influencia ideológica, como ideología económica en Guatemala, ¿cuál es la escuela que más penetración está teniendo? Digamos, este asunto de Chicago, los Chicago Boys o la escuela austríaca. Yo creo que en lo mediático y en lo ideológico la escuela austríaca, y en lo político la escuela de Chicago. Y yo, por ejemplo, con el libro señalo que la escuela austríaca es el pensamiento non plus ultra de las élites burguesas en Guatemala, pero he encontrado dos tipos de objeciones. Uno proveniente de la izquierda que me dice, no hombre, no vemos eso en el CACIF y en las élites, en los grandes empresarios no vemos que la escuela austríaca sea la ideología dominante. Vemos empresarios progresistas o modernos
etcétera. Yo creo que hay una gran confusión de parte de ciertos pensadores de izquierda que creen ver luces buenas en medio de la oscuridad. Yo no lo veo, porque en realidad todos, aunque sea por intuición, al final responden a sus intereses de clase. Y la escuela austriaca lo que sí hace es una respuesta esencialista a los intereses de clase, plutocráticos. Tanto así que hay algunos que me han planteado así la cuestión, y tiene que ver con mi segundo trabajo. La competencia desleal al mercado es el Estado. Bueno, entonces ahí se vuelve un problema de orden ideológico. En cambio, la otra objeción que he recibido es de parte de ellos, que ellos me dicen, ojalá fuera cierto que somos el pensamiento central de las élites guatemaltecas. Ya hubiéramos cambiado este país y lo hubiéramos convertido en Hong Kong, dicen ellos. Pero al contrario, dicen los colegas, no sé cómo decirlo, de la Marroquín, que dicen ellos, no, el CACIF y Fundesa no nos hacen caso. Entonces, yo lo que creo es que el más interesado en negar su existencia es el demonio. Así es, ¿verdad? Y no quiere hacerse presente o disfrazarse. Y de parte de la izquierda, pues lo que hace falta es una mayor comprensión de que no hay un correlato absoluto entre teoría y práctica. Es decir, toda ideología nunca puede ser llevada a la realidad completamente. Y ningún miembro de ninguna élite va a ser completamente coherente con ningún pensamiento. Es decir, la regla de oro en todo pensamiento filosófico es que no hay nada coherente. Siempre hay algunas contradicciones y vacíos. Otra cosa es que haya un pensamiento cerrado, y ahí el dogmatismo es lo que impera, pero eso ya no es ciencia. Y en el caso del liberalismo guatemalteco, entonces yo entiendo que ideológicamente y los más feroces son ellos, los austriacos. Estamos hablando de Pedro Trujillo, los de Libertópolis, etcétera. Pero los que más decentes, los que nos caen bien, digamos como Hugo Maúl y otros, son Chicago. Pero si uno ve entonces a Zapata, Juan Carlos Zapata y otros influyendo en el Congreso, vemos que son ellos los que están impulsando la agenda legislativa. Las leyes de Fundesa, las 5 leyes que tienen que ver con flexibilización de mercado laboral, la reducción de impuestos y aumento de privilegios fiscales vienen de los Chicagos, y toda la configuración legislativa viene de los que sí influyen, que son los Chicagos, y que ellos sí no tienen, digamos, reparos en conversar con líderes, no tienen reparos en conversar con los patriotas, que de todos modos se ponen de gratis de alfombra, pero también lo hacen con algunos diputados de izquierda, inclusive, que están dispuestos a vender su voto. Ahora, perdón, pero a mí me parece que estas dos tendencias al final como que van creando un clima medio unitario, ¿verdad? Porque digamos, los radicales, los furibundos histéricos austríacos, por lo general son gente muy lejana al poder económico, son gente de clase media, asalariada, pues, tan asalariada como cualquiera profesional de izquierda, y sin embargo hablan desde una posición como que si fueran dueños de corporaciones, no digamos transnacionales, aunque fueran nacionales, pero no llegan a eso, ¿no? Y son los voceros, digamos. Ahora los que influyen, como decías, son los otros. Esos sí llevan adelante una agenda concreta, ¿no? Sí. Muy bien, entonces perdón por la interrupción, pero vamos a regresar ahorita después de nuestra segunda y última pausa con esta pregunta que dijo Mario Roberto. En un momento seguiremos desenmascarando la realidad del Estado Nacional desde la radio, políticamente hablando. La Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala está presentando Políticamente Hablando. Gracias, estamos nuevamente en este programa Políticamente Hablando, ya retomando en la última pausa nuestra recta final para concluir el programa del día de hoy, y estamos hablando sobre las ideas económicas del neoliberalismo. Antes de irnos, quedamos en una consulta, por favor, Mario Roberto. Sí, yo le preguntaba a Álvaro que si él veía, a mí me da la impresión de que la escuela de Chicago en Guatemala, influyendo a la clase política concretamente, y los de la escuela austríaca con sus estridencias anticomunistas,
en los medios masivos, que si al fin no creaban ambas direcciones un mismo clima ideológico, ¿no? Y que porque, bueno, los voceros de los austríacos son clase medieros, son asalariados, ¿verdad? Y sin embargo hablan con una furibundez anticomunista burguesa, como que si fueran dueños de corporaciones transnacionales. Entonces, si al fin y al cabo no juegan el mismo papel, por lo menos ideológicamente, en cuanto a influir en Juan Pueblo. Pues allí digamos que hay que empezar por decir dos cosas sobre mi material, y uno es que yo demuestro que eso sí está demostrado en el texto, que la Universidad Francisco Marroquín responde a los intereses de una clase corporativa en Guatemala. Y digamos, uno puede ir también a los institutos, uno puede ver el listado de la gente que fundó, y uno ve, es un correlato con los principales apellidos de la burguesía guatemalteca. Y uno va a ver los edificios, todos tienen compromisos con las grandes corporaciones, las transnacionales, las locales también, y también con USAID. Entonces, digamos, hay ese es un primer dato. El segundo dato de alguna gente, incluso que no dio su nombre, nos decía que varios de los egresados son los únicos reclutados por las grandes corporaciones. Es decir, por ejemplo, la actividad minera no ocupa sociólogos o politólogos o analistas o antropólogos provenientes de la San Carlos. Reclutan más bien gente que haya sido probada, formada en el extranjero, o que tenga alguna, digamos, un circuito por medio de la AID. Y los salarios allá, estoy seguro que aunque sean clase media, son mayores que el tuyo y el mío. Y por ejemplo, en el caso del señor español que habíamos hablado, se habla de 3-4 salarios porque también representan intereses de corporaciones españolas en Guatemala, y eso explica, digamos, su vocería bastante altisonante. Entonces, digamos, hay una identidad de clase económica también en ese sentido. Ahora sí hay una bajando, digamos, al nivel de la docencia y el nivel del estudiantado. Y yo ahí sí admito que lo que le hace falta al texto es un estudio de campo más profundo. Alguien más lo podrá realizar más adelante. Los animo a los que estén escuchando en Ciencias Sociales a hacer encuestas de ingresos para los estudiantes y para los docentes. En materia de docentes, solo tuve testimonios, acceso a testimonios, por ejemplo, que la gente que tiene alguna tendencia a izquierda puede ser reclutada para ser docente, pero no pasa de un semestre. Y los otros que digamos que pueden enfatizar literatura que sea un poco más abierta, algunos han recibido bullying para retirarse. Y eso tiene que ver con el mismo postulado de la Marroquín, en el sentido de que la libertad de académica no tiene nada que ver con la libertad de empresa, y ellos tienen derecho, digamos, a despedir y reclutar cuando se les dé la gana. Entonces van, digamos, haciendo una docencia homogénea en cuanto a ingresos, en cuanto a procedencia ideológica y procedencia de clase. Y en el estudiantado uno ve de todo, digamos, yo lo que puede ir a ver cuando uno va a Marroquín es un estudiantado preferiblemente blanco, pequeño burgués, y digamos de clase media acomodada. Muy pocos hijos de papi y mami, digamos, de los verdaderos oligarcas se quedan aquí estudiando, se van para Estados Unidos. Allá se van a George Mason University, se van a la Georgetown, se van a universidades tejanas, digamos, ¿verdad? Pero aquí algunos pasan solo como para filtrar. Y la gran tragedia, digamos, que eso me lo admiten varios autocríticos, es que varios de los que salen egresados de la Marroquín al final dejan ese pensamiento cuando ya pasan a un posgrado en el extranjero. Si se van a España, si se van a cualquier otro país, pues dicen, no, lo de aquello era solo para ganar los cursos, ¿verdad? Y Hugo Maur me ponía incluso su propio ejemplo. Yo soy de la Marroquín, fui decano de la Facultad de Economía, hay economistas egresados como Carlos Mendoza y otros que no son marroquinianos. Es decir, muchos de los egresados de economía no confiesan ser austriacos.
Si quieres una buena religión, confiésate austriaco, me dijo Hugo Maúl en una presentación que me acompañó en la Filboa precisamente. Pero para ser economista, muchos les da pena confesarse así. De todos modos, la identidad se mantiene. Por ejemplo, uno de los principales críticos a la presencia de Correa fue Hugo Maúl. Interesante que muchos estudiantes están ahí, pero egresan sin profesar lealtad ideológica a su alma mater, ¿no? Eso es un fenómeno creciente, me parece a mí. Yo lo he observado en varias personas, ¿no? Pero volviendo a los apellidos a los que asociabas, no vos, sino que están asociados, ahí están en los edificios, en las juntas directivas. También hay una gran coincidencia entre el directorio de la Marroquín y el directorio de la Liga Pro Patria, por ejemplo, ¿no? Que es una organización, además de anticomunista, fascista, ¿no? Sí. Entonces hay un vínculo también entre el neofascismo guatemalteco, el anticomunismo, esta variante del antiterrorismo anticomunista y ciertas direcciones ideológicas del neoliberalismo, ¿no? Y eso está flotando en el ambiente guatemalteco. Carla, no sé si usted tenía algo que seguir agregando a esto. Bueno, sí, realmente nos llegó un mensaje solicitando comunicación con usted. Ya vamos a enviarle por la misma vía, por nuestros mensajes en Facebook, la forma en que se pueda comunicar. Mientras no sea amenaza, ¿no? No. Pero vamos a estar entonces compartiendo, y las personas que deseen comunicación con él también nos pueden escribir al correo que bien les indiqué, es politicamentehablando.usac@gmail.com. Y bueno, pues como ya tenemos poco tiempo, Solo un anuncio, si me permite. Yo voy a estar el día 3 de septiembre en la Escuela de Ciencia Política en el Salón Romero y Meri, presentándolo en la jornada vespertina, el trabajo, el libro, y el día 4 de septiembre en la jornada matutina. Entonces invito a todos los estudiantes y docentes para hacerse presente. También estará el libro a precio módico. Muy bien. Un comercial para la marca. Sí. No, pero de la San Carlos, ¿verdad? Escuela de Ciencia Política de la San Carlos. Bueno, pues entonces ya para ir concluyendo, ¿cuáles son las alternativas que podemos tener al neoliberalismo, tanto en lo global como en nuestra situación guatemalteca? Bueno, en Guatemala cualquier alternativa que rompa, que destruya, digamos, el monopolio y la dictadura del pensamiento y las políticas económicas neoliberales sería bienvenida. Por supuesto, no se trata de dar un salto hacia atrás, sino se trata de dar un salto adelante. Y empieza por reconocer el pluralismo de las ideas económicas y políticas. Porque aquí la dictadura del pensamiento pues es demasiado avasalladora y nos deja en una circunstancia en la que todos los que pensamos diferente somos vistos con sospecha, como trasnochados, como comunistas y como potencial amenaza. Y en cambio lo que está ocurriendo en América del Sur, por ejemplo, es buena alternativa porque nos ofrece una variante de Estado en función de las mayorías, no perfecto, pero digamos mucho mejor que lo que tenemos en Guatemala. Casos exitosos de gestión económica diferente es la de Correa, la que vino, también la de Evo Morales, de un ángulo un poco más indigenista, pero hay, digamos, esfuerzos. Lo mismo Brasil, que ha pegado un salto enorme en materia económica y reducción de la pobreza. Hay mecanismos, y ese es el lema con el que quiero cerrar, es otro desarrollo democrático es posible, y eso es necesario y urgente. Hablando de Correa, todavía tenemos unos 5 minutos. Me llamó mucho la atención el lenguaje mediático, los códigos mediáticos que habría que desentrañar cuando uno ve por la televisión juntos y haciendo buenas migas a Arzú con Correa, a Vinicio Cerezo con Correa, a Sandra Torres con Correa, a Sinibaldi con Correa, y la ausencia de Valdizón, ¿no? ¿Cómo se explica la presencia de Correa en Guatemala, el entusiasmo mediático que ha producido? ¿Por qué? Sí. Bueno, llamada no. No, pero... Sí.
¿Aló? Aló, sí, una consulta. Sí. Aquí les habla Rudy Flores, estaba escuchando con mucho interés el programa, ¿verdad? Sí. Mire, la consulta es, está bien, bueno, es importante conocer las ideas de la burguesía nacional, ¿verdad? Uh-huh. Pero en Guatemala yo veo que ahorita, en la situación en la que estamos, ¿por qué no sabemos también las ideas de la izquierda? Y sobre todo, ¿por qué son tan inconsecuentes? Uh-huh. Porque hasta la misma gente esta mediática de la Escuela de Chicago se burla de eso, ¿verdad? Tenemos un discurso de izquierda, no lo podemos materializar, y los tanques de pensamiento son los primeros que se tiran para alfombra. Hoy en la prensa libre publicaron una fotografía donde la candidata de la coalición de izquierda del Frente Amplio es agasajada por Álvaro Arzú, el tipo que le sirvió al neoliberalismo para desmontar el Estado. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Cuál es la idea dominante, el paradigma de lo que se hace llamar izquierda en Guatemala? ¿Y cómo podemos salir de eso? ¿Cuál es la verdadera propuesta? Muchas gracias. Yo creo que podés unir las dos respuestas, sí. Lo de Correa y esto, ¿verdad? Sí, por supuesto, digamos, en el tema de estudiar pensamiento ideológico de la derecha devino de una inquietud que tenía originalmente entre Manolo Vela, Castañeda, Ricardo Sáenz y su servidor en una mesa de tragos y chomín hace años, en la que decíamos, bueno, hay que comenzar a dejar de estudiar a la izquierda porque ya nos ha frustrado mucho y comenzar a estudiar a la derecha. Aquellos más o menos lo hicieron. De hecho, el doctorado de Ricardo es sobre el desarrollo económico centroamericano. Manolo se retiró un poco del tema. Yo me quedé en el asunto, pero fue, digamos, una concertación entre los tres. Eso está ahí y es un abono al pensamiento social y político económico de este país, y alguien más lo puede profundizar y enriquecer o refutar. En el caso de la izquierda, efectivamente, yo decía medio en broma y medio en serio hace tiempo que así como Guatemala puede tardar 50 años en llegar a un mundial, puede ser que a la izquierda se tarde igual número de años para llegar al poder en Guatemala, porque estamos francamente en la marginalidad. Pero la izquierda guatemalteca tiene una gran tradición de lucha y una gran necesidad, digamos, de hacer presencia en el territorio, porque es el único pensamiento que puede ser una respuesta, no el único, pero digamos uno de los mayores comprometidos con hacer una respuesta al fracaso de esta economía empobrecedora que enriquece a los pocos y empobrece a los muchos. La presencia de Correa viene a reanimar eso porque rompe con el monopolio de pensamiento y viene a animar a una clase media que ha sido ganada por la derecha, porque la derecha nos ganó la batalla cultural, y viene a animar a una clase media que es la que ha llevado a la izquierda siempre al poder. La llevó en el 44, la llevó, sostuvo, digamos, a Arbenz, y la llevó alcaldes a la capital, alimentó el movimiento revolucionario. En el pasado llevó, inclusive, si uno quiere verlo así, también a Vinicio Cerezo, a Álvaro Colón. Hay gente, digamos, que ha sido una respuesta de parte de la clase media, pero no tiene suficiente compromiso, como el caso de Ninette Montenegro, que en algún momento también se posicionó como expresión de las clases medias, o el mismo Álvaro Colón. Pero la única respuesta realmente a un cambio de sistema debe provenir de la izquierda revolucionaria, que actualmente está en recomposición, y esperamos buenas noticias próximamente. Muy bien, entonces ya nos vamos despidiendo de este programa y ya estamos también conversando hacer un tema sobre la izquierda. Yo me despido diciendo también que hay que tomar las palabras del presidente Correa, ya concluyendo, es integración también, dignificación del ser humano, y creo que con esas nuevas propuestas podemos también ir buscando otras alternativas para nuestras sociedades. Muchas gracias y hasta el otro jueves. La próxima semana haremos un análisis profesional, académico y formativo de las realidades sociales, económicas y de Estado Nacional. Políticamente hablando, porque la política es parte inevitable de nosotros. Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan.